Buenos días, apreciados hermanos y amigos. Estamos nuevamente transmitiendo desde Panamá, Chiriquí. Queremos que nos manden sus comentarios si ustedes viven por aquí o si conocen a alguien por aquí que desee conocer más de estos temas. A todos los hermanos en todos los lugares que ven los videos, pues los estamos saludando en el nombre de nuestro Padre Celestial en este día de sábado, con el deseo de seguir avanzando en el conocimiento de su palabra. Y como hemos estado mencionando, queremos estudiar más del carácter de nuestro Padre Celestial, su verdadero, cómo es Él realmente, cómo es su carácter, cómo es su forma de pensar, lo que Él es realmente, cómo lo demostró a través de su Hijo. Y en esta mañana vamos a algo muy particular. Vamos a estar hablando de Dios mata o no mata, si son estas vanas discusiones. Antes de eso vamos a hacer una oración para que nuestro Padre nos dirija y que podamos realmente conocer su voluntad y su carácter, ¿ok? Amado Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar más de su palabra. Le pedimos que su Espíritu esté con nosotros y nos dé sabiduría para exponer lo que usted ha revelado en su palabra y el espíritu de profecía. Gracias por todas estas bendiciones de poder conocerlo mejor y así saber cómo es usted para que podamos tener un carácter igual al de nuestro Salvador, que lo vino a reflejar a usted, oh Padre. Gracias. Bendiciones a todos los que vayan a escuchar. En el nombre de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a estar estudiando este tema de si Dios mata o no mata. Debido a que estaba viendo un video de la internet en YouTube que se llama así, Dios mata o no mata, por un hermano muy conocido que ustedes deben conocer, no voy a decir nombres, pero si ustedes ven el video, aquí vamos a tratar de mencionar algunos puntos importantes de lo que él mencionaba, para que nosotros podamos saber qué dice la palabra al respecto, qué dice el espíritu de profecía, porque siempre en un tema cuando hay discordancia o que hay contradicción, aparente contradicción, no es porque nuestro Padre se esté contradiciendo, sino porque nosotros no hemos entendido, la traducción no es buena, entre veces hasta el mismo escritor, ellos escribían cosas, algunas veces no entendían lo que escribían, como Daniel. Él escribió la visión y no entendió, y después estaba muy angustiado porque no sabía lo que le iba a pasar al pueblo de Israel, y el ángel después viene a explicarle. Pero la idea aquí es que, aún entre los mismos escritores, ellos escribían algo que no entendían totalmente. Pero la promesa de nuestro Padre Celestial para estos últimos días es que el último, el remanente, los 144,000 van a entender todas las doctrinas de la palabra y las van a predicar al mundo. Así que en este último periodo de la historia de este mundo es donde se va a manifestar el más grande conocimiento acerca del Padre Celestial. Por eso dice que ese ángel que va a venir en Apocalipsis 18:1, donde la tierra va a reflejar, dice, vi un ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Esa gloria es el carácter de nuestro Padre Celestial. Los 144,000 van a mostrar en todas sus doctrinas que van a presentar al mundo, y en su vida, en su carácter, van a representar el carácter del Hijo. Así que es como si el mismo Hijo estuviera aquí en la tierra.
para que el mundo pueda conocer la verdad y el error y así pueda tomar una decisión sabia y sin excusas de a quién quieren elegir. Ok, entonces vamos a estar analizando este tema que este hermano presentó en YouTube, donde él habla de que si Dios mata o no mata. Él dice que son vanas discusiones, porque eso no es muy importante, ya que debemos aceptar la Biblia tal y como está y no hacer ninguna clase de preguntas. Ok, entonces él decía que el tema de que si Dios mata o no mata tiene que ver con la semántica, o sea, la semántica es la parte de la lingüística que tiene que ver con el significado de las palabras y expresiones. Así que en estos textos que estamos a punto de estudiar, de acuerdo a su estudio, lo que él dice allí, pues él dice que debemos aceptar la Biblia tal y como está. ¿Okay? Si dice que Dios mata, es porque Dios mata. Si dice que Dios destruye, es porque Él destruye. No debemos estar cuestionando esto porque la idea es que Dios es un Dios soberano. ¿Okay? Él dice que alguien le dijo, no puedo trabajar con alguien que cree que Dios es asesino. Obviamente se está refiriendo a alguien que no cree que Dios mata y le dijo eso a él. Y obviamente, si nosotros estamos predicando del carácter de nuestro Padre Celestial y como lo reveló el Hijo, no vamos a estar predicando con el deseo de insultar o de tratar mal a la gente, porque entonces sería contraproducente. ¿Cómo yo voy a estar hablando del carácter del Padre y del Hijo, que es todo amor y misericordia, y al mismo tiempo tratando mal a otra persona o haciéndola menos? ¿Okay? Entonces, no podemos tener esa actitud. Si alguien lo está haciendo de esa forma, pues obviamente no es la forma y muestra que no ha sentido el poder transformador del Espíritu de Dios, que nos da ese amor del Espíritu en nosotros para amar a todos y saber que las personas, todas, tienen un mismo valor delante de nuestro Padre y que necesitamos amarlas a todas. Amad a vuestros enemigos, aún a los enemigos debemos amarlos. Pero entonces vamos a analizar este tema. Aquí hemos dicho muchas veces que conocer realmente al Padre y al Hijo es la base de la vida eterna. En Juan 17:3 nos dice que este conocimiento es la vida eterna. Entonces, no solamente es saber cuántos son, sino saber cómo es ser. Hay muchos que están predicando de la no Trinidad, que han salido de esa idea falsa de la Trinidad y ahora pues tienen el conocimiento de la no Trinidad, que es lo que la Biblia presenta, al Padre y al Hijo. Pero eso no es suficiente. De nada me sirve saber que es el Padre y el Hijo si yo no logro tener un carácter como el de Él. ¿Y cómo voy a tener un carácter como el del Hijo? Solamente si yo permito que el Espíritu del Hijo more en mí, more en nosotros, para que nos transforme, ¿verdad? Entonces, como para yo poder tener ese modelo del Hijo, yo tengo que conocer al Hijo. ¿Cómo conocemos al Hijo? Bueno, estudiando los 4 evangelios. Ahí está cómo Él actuaba, cómo era Él. ¿Mató Él a alguien? Los que creen que Dios mata y destruye, ¿cómo pueden esperar tener un carácter como el del Hijo cuando hay una cita clara que vamos a leer más adelantito que dice, Yeshua nunca mató a nadie? ¿Ok? Porque está hablando de Herodes y dice que Yeshua nunca mató a nadie y todos los que andan en eso de perseguir a los demás solo están mostrando el carácter de Satanás. ¿Ok? Vamos a ver aquí, la cita dice, Satanás había tergiversado el carácter de Dios ante el mundo y había tentado al hombre a la rebelión, pero Yeshua vino a ser manifiesto en su propia vida y carácter cuál era la verdadera naturaleza del Padre. Donde quiera que iba, revelaba al Padre como un Dios de amor infinito y compasión sin límites.
Special Testimonies, 18 de mayo de 1891, página 2. Vamos a estar leyendo citas del Espíritu de Profecía, vamos a estar leyendo textos de la Biblia donde nos van a explicar y nos van a sacar de estas dudas de si Dios mata o no mata, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Yo no puedo querer que Dios mata, querer que Él es mi modelo, y entonces tener que reflejar ese carácter. ¿Cómo voy a reflejar yo? ¿Significa que yo también tengo que matar para ser igual que Él? Cuando alguien no quiere aceptar lo que yo le digo de la Biblia, y yo creo que tengo la razón, y posible sí la tenga, pero porque la persona no quiere aceptar y se revela, ya me da derecho a mí de tratarlo mal, de hasta matarlo si es necesario, como eran las cruzadas en el tiempo de la Edad Media, ¿verdad? Por la Iglesia Católica, tratando de meter el catolicismo a como diera lugar a la gente. ¿Creen que eso está bien? Así que representaríamos realmente el carácter de Dios teniendo ese espíritu en nosotros. Veamos lo que dice esta cita aquí. A menos que los hombres conozcan a Dios como Yeshua lo ha revelado. Quiero decirles que el texto dice Cristo, estamos usando los nombres sagrados porque sabemos que los nombres del Padre y del Hijo no se deben traducir, y fue la Iglesia Católica la que los tradujo. Cuando empezaron a traducir las Biblias en el año 300 y algo para arriba, cambiaron los nombres sagrados del Padre y del Hijo. Así que algunas veces ustedes van a oír que digo Yeshua, Yahweh, ¿verdad? Son nombres que están en las Biblias hebreas, que son los nombres reales del Padre y del Hijo, porque significan algo muy grande. Yahweh, yo soy el que soy. Yeshua, abreviación de de Yahweh, y Shua, salvación. El Yahweh que trae salvación. Si en cambio si decimos Jesús, ¿eso qué significa? Eso no significa nada totalmente. Y reduce, ¿verdad? Le quita el grande valor que tienen esos nombres poderosos en hebreo que se le ponían a la gente. Ellos eran muy celosos de esos nombres porque significaban el carácter de la persona. Y cuando usted dice Yeshua, el Yahweh que salva, dice Yahweh, yo soy el que soy. Pero eso de Jehová ni Yeshua, nada de eso significa nada. Así que realmente estamos profanando el nombre del Padre cuando decimos esos nombres. Y Él desea que, dice, mi pueblo conocerá mi nombre. El pueblo de Él va a conocer el nombre de Él y lo va a llamar por su nombre, porque los nombres no se traducen. Cuando usted se llame Pedro y va a Estados Unidos, no le van a cambiar de una vez a Peter o Peter, right? No le van llegando allá, no le van a decir, mira, como te llamas Pedro allá, de aquí en adelante tú te vas a llamar Peter. Eso no sucede aquí ni con nadie, ni con la más simple persona, menos ahora con el Dios del universo que ha dicho, mi nombre es Yahweh. Y cuando el ángel vino a María le dijo, Yeshua, tendrás un hijo y le llamarás Yeshua, el Dios, el Yahweh que te trae salvación. ¿Okay? Entonces por eso el pueblo final va no solamente a reparar los portillos del sábado y esto, sino de todas las cosas que la Iglesia Católica ha hecho. No tenemos que tener nada que tenga que ver con este poder que se ha levantado, que representa a Satanás en la tierra. Ok, hermanos, entonces veamos esta cita que dice, a menos que los hombres conozcan a Dios como Yeshua lo ha revelado, nunca formarán un carácter según la semejanza divina y por lo tanto nunca verán a Dios. Si usted quiere ver a Dios, tiene que desarrollar un carácter como el del Hijo. ¿Cómo fue el Hijo? ¿Mató el Hijo a alguien? Obviamente que no mató a nadie, y dice que nunca mató a nadie. Aquí está claramente, esa cita que acabo de leer se encuentra en Review and Herald 9 de marzo de 1897, y esta otra se encuentra en manuscrito 62, párrafo 64, 1886, dice, Herodes y las autoridades malvadas mataron al justo, pero Yeshua nunca mató a nadie, y podemos atribuir el espíritu de persecución a su origen, Satanás. Y ahí sigue la cita, pero
Lo importante es que dice que Yeshua nunca mató a nadie, ni cuando estuvo aquí, ni cuando en el Antiguo Testamento, ni en el cielo, ni en el futuro. ¿Por qué? Porque eso de matar y destruir no es parte de su carácter. Y aquí lo estamos viendo claramente. Él no mató a nadie. Obviamente que la gente no estamos diciendo que todo el mundo se va a salvar porque Él no los va a matar, sino el pecado que está en ellos les va a causar la muerte. ¿Cómo causa el pecado la muerte? Lo mismo como cuando usted tiene un cáncer. El cáncer no es, este es uno de los argumentos del hermano, donde él dice que ni la justicia ni el pecado son personas, así que esos no pueden causar la muerte. Y que Dios es el que aplica eso, la justicia o el pecado le da el pago a los que cometieron pecado. Pero aquí nos dice claramente que la Biblia dice claramente que el pecado causará la muerte. Nada más solo tenemos que investigar cómo lo va a causar. Aunque no sea una persona, ¿qué sucede con un cáncer? No es una persona. Pero cuando alguien se muere de cáncer, ¿qué le ponen ahí en el enunciado del reporte médico? No le van a decir, mira, se murió porque la misma persona se mató o vino otro y lo mató. No, van a decir que la causa fue el cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad que va destruyendo, ¿verdad?, las células del cuerpo y las cambia, y ahora este cáncer se empieza a regar ya al final y causa que ya los otros órganos no puedan funcionar bien y finalmente le causa la muerte al enfermo, ¿no? Entonces, no importa que no sea una persona, el cáncer causa la muerte y así mismo el pecado, el que tenga pecado, que no se quiso arrepentir, al final cuando se enfrente con Dios, ese pecado en él va a ser como gasolina, va a ser como, le va a causar una angustia mental de estar en la presencia de un Dios santo, de un Dios que es todo amor y misericordia, y cuando se pone el pecador que es orgulloso, que es mezquino, que es egoísta, que es rencoroso, en contraposición ahí enfrente de ese carácter tan precioso y amoroso del Padre, la persona no quiere estar allí, le da una angustia total, le muestra su pecaminosidad tan grande y su indignidad que le va a causar la misma muerte como Yeshua sufrió en la cruz. Y eso lo vamos a ver más adelantito. Aquí dice esta otra cita, dice, hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Yeshua ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. Carta 135, 1897. ¿Ok? Aquí el hermano también decía, como punto número 2, decía que Dios trabaja con su Hijo aún los sábados sosteniendo su creación, que Él es el que está detrás de toda la creación y que la creación dejaría de existir si Él no hiciera eso. Obviamente eso es verdad. El Padre sostiene a toda la creación en todo momento. Si Él la dejara por un momento, se volvía totalmente un desastre este universo, se empezarían a chocar estos mundos unos con otros. Pero ¿qué sucede cuando una nación o un pueblo empieza a transgredir la ley del Padre Celestial y empiezan a matar y a destruir, así como ocurrió en el diluvio, antes del diluvio? ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios, que es el que sostiene a la materia junta, la materia de la naturaleza la mantiene junta, esos átomos y electrones que están allí manteniendo la materia junta. ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios se retira, y entonces, ¿qué pasa cuando se retira el Espíritu de Dios? Ya estos átomos no hay nadie que los controle y empiezan a perder el control y a suceder cosas en la naturaleza. Por eso en otra cita dice que Satanás estudia los secretos de la naturaleza para saber cómo funcionan y entonces él causar destrucción y desastres y matar mucha gente. En el diluvio el Espíritu de Dios se retira porque había tanto pecado, Dios no puede estar donde hay pecado, y esto causa que la materia se desintegre, se pierda su sincronización y empiecen a caer esas aguas de arriba, de abajo, suban
algo terrible. Y así va a suceder al final también. Cuando el Espíritu de Dios se empiece a alejar de la tierra, van a empezar a pasar desastres y calamidades, también porque Satanás va, junto con esto, va a estar allí envuelto tratando de destruir a todos los que puede. ¿Okay? Así pues, podemos decir que aunque nuestro Padre es soberano y omnipotente y omnisapiente, Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas que Él quiere, pero como su carácter es de amor y misericordia y todos los atributos que Él tiene, le impiden que use su poder para matar y destruir. El poder de Dios se lo usa para reconciliar al hombre, lo usa para regenerar al hombre, lo usa para cambiar totalmente, darle una vida nueva. Así usa Él el poder, no para destruir y matar gente. Porque entonces si Él usara su poder para hacer eso, ¿qué diferencia habría entre Él y un tirano de esta tierra? Que usan el poder para hacer lo que quieren, llevando a la gente a la fuerza a hacer lo que quieren. Así que nuestro Padre no usa el poder, aunque Él sea soberano, no usa su poder para matar ni destruir a nadie. Eso podemos estarlo seguros, podemos estar seguros de ello. Vamos a leer algunos textos aquí en este que se llama COL 84:4, dice: Dios no destruye a ningún hombre. Todo aquel que sea destruido se habrá destruido a sí mismo. ¿Ok? Así que claramente, Dios no destruye a ningún hombre. La destrucción no está en Él, porque Él es amor y misericordia, y la justicia de Él no es como la justicia que nosotros nos imaginamos. La justicia que nosotros, vamos a hablar de eso más adelantito, pero ese es el error muy grande que tenemos, donde creemos que la justicia de Dios es igual a la justicia que yo conozco, que es que cada persona debe recibir un pago por lo que hizo, y que Dios no puede perdonar. Pero esa es la justicia de Satanás. Vamos a ver cómo Satanás metió esa idea de justicia aquí en la tierra. Desde el cielo la metió. En Carta 135, 1897, él dice allí: debemos observar cuidadosamente cada lección que Yeshua ha dado a lo largo de su vida y enseñanza. Él no destruye, Él mejora todo lo que toca. ¿Ok? Carta 135, 1897. Aquí también vamos a estar leyendo citas y textos rápidamente, porque el material es muy largo y obviamente que no es fácil pues condensar todo esto en un solo tema. En Patriarcas y Profetas, página 728, dice: sin embargo, Dios no quita la vida a nadie, sino que pone los medios para que el desterrado no siga alejado de Él. Está hablando de allá del rey, cuando a Joab buscó a una mujer que fuera a hablar al rey para que hiciera volver a Absalón, que estaba fugitivo, que el padre David lo había mandado por allá lejos después de la muerte de su hijo Amón. Entonces esta mujer, imagínense, ella con sabiduría le dice: sin embargo, Dios no quita la vida a nadie, sino que pone los medios para que el desterrado no siga alejado de Él. Entonces lo está apelando al rey para que el rey perdone a su hijo y lo traiga de vuelta acá a Israel, ¿no? Vamos a ir, si ustedes quieren pueden leer la historia bien, se encuentran en Patriarcas y Profetas, página 728, por ahí, ahí está la cita, pero pueden leer todo ese capítulo. Otra cita dice: la obra de Satanás es condenar y destruir, quitarle la libertad al hombre y destruir su vida. Y más abajo dice: Satanás está en guerra con Yeshua, el divino restaurador. Sus agentes están aliados contra la obra del Salvador de elevar y ennoblecer al hombre. La primera muerte en nuestro mundo fue causada por la puesta en práctica de los principios de Satanás, allá cuando Caín mató a Abel. Y desde entonces Yeshua y sus seguidores han sido objeto de su odio maligno. ¿Ok? Así que Satanás es el que está detrás de todo esto, de la muerte de la gente, del pecado, y entre él, podríamos decir que Satanás inventa el pecado, es el que produce el primer pecado, y ese mismo pecado lo va a destruir a él al final. Como cuando usted
Algunas películas han hecho algo como que la gente ha inventado aparatos muy sofisticados como robots y cosas que al final estos robots se rebelan y lo quieren matar a los mismos que los hicieron. Asimismo, el pecado que fue obra de Satanás ahora se va a volver contra él y va a destruir a Satanás y a todos los impíos. ¿Okay? ¿Cómo los va a destruir? Cuando se encuentren con el Padre y el Hijo allá después de los 1000 años, ese pecado dentro de ellos, cuando se enfrenten cara a cara, cuando van a venir a atacar la ciudad y él se levante, allí tendrán que enfrentarse y ese pecado dentro de ellos le va a causar la muerte. Vamos a ver que es la misma muerte que sufrió el Hijo de Dios en la cruz cuando él recibió los pecados de la humanidad. Dice deseo a toda la gente que así mismo, como Yeshua murió, van a morir los impíos al final. Aquí en esta cita que está tremenda, vamos a leer algunas partes porque no tengo tiempo de leerla toda, pero ustedes les voy a dar la cita para que la estudien. Aquí dice, se creía generalmente entre los judíos que el pecado era castigado en esta vida. Se consideraba que cada aflicción era castigo de alguna falta cometida por el mismo que sufría o por sus padres. Es verdad que todo sufrimiento es resultado de la transgresión de la ley de Dios, pero esta verdad había sido falseada. Satanás, el autor del pecado y de todos sus resultados, o sea, el resultado del pecado es la muerte, así que Satanás es el autor del pecado y de la muerte. Había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios. Imagínense lo que está diciendo aquí, que Satanás había inducido a los hombres a considerar la enfermedad y la muerte como procedentes de Dios, como un castigo arbitrariamente infligido por causa del pecado. Por lo tanto, a quien le sobrevenía una gran aflicción o calamidad debía soportar la carga adicional de ser considerado un gran pecador. Así estaba preparando el camino para que los judíos rechazaran a Yeshua, el que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Iba a ser tenido por los judíos por azotado, por herido de Dios y abatido, y de él escondieron el rostro. La gente piensa que fue el padre que azotó a su hijo, que lo mató, dice que fue herido por Dios y abatido. Pero cuando usted lee el versículo bien, eso era lo que la gente creía, no era lo que iba a pasar realmente, porque el padre no le iba a hacer eso a su hijo. Yeshua no murió porque el padre le descargó su ira y porque le mandó fuego, como creen que va a mandar al final sobre los impíos. ¿Por qué murió? Dice más adelante, vamos a leer, por esa angustia del corazón, un quebrantamiento del corazón interno, es algo psicológico que bajo esa presión de esa angustia, la persona se le pueden romper los órganos internos y se van a morir, su corazón va a explotar. El corazón de Yeshua explotó de la presión psicológica que tenía por estar cargando esos pecados, y así mismo van a morir los impíos al final. Okay, hermanos, no es que Dios les va a mandar un fuego allí como la mayoría cree, porque si Él hiciera eso, entonces ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cómo estaría peor que el peor tirano de esta tierra? ¿Cuándo un tirano de esta tierra ha matado millones y millones como van a morir al final? Van a ser billones de personas, podríamos decir. Nadie aquí en la tierra ha matado esa cantidad, y menos con fuego. Ok, entonces, ¿cómo vamos a considerar que el Padre Celestial, que dice que es amor y misericordia, puede hacer semejante cosa? Eso es absurdo totalmente. Aquí en esta cita dice, las leyes de nuestro ser son violadas vergonzosa e imprudentemente por los devotos de la moda. Satanás, quien es el autor de la muerte, controla las mentes que deberían estar ocupadas en un trabajo más elevado y ennoblecedor. Ok, mensaje selecto 76, 1900, párrafo 22. Debe ser manuscritos 76, 1900, párrafo 22, ¿ok? El otro cita dice, Satanás es el autor de la muerte. ¿Qué hizo Yeshua después de someter a Satanás al dominio de la muerte? Las últimas palabras de Yeshua mientras expiraba en la cruz fueron, consumado es. El diablo vio que se había excedido. Yeshua al morir logró la muerte de Satanás y sacó a la luz la inmortalidad. Ok, no tenemos tiempo para ir en detalle, pero aquí vemos que lo importante es que dice que Satanás es el autor de la muerte.
El hermano que está diciendo que Dios es el autor de la muerte está totalmente equivocado. En la Biblia no hay ningún lugar donde diga que Dios es el autor de la muerte. Más bien dice que Yeshua es el autor de la vida, que mataron al autor de la vida, dice ahí en Hechos, cuando Pedro está predicando. Él es el autor de la vida y él no tiene que ver nada con la muerte. La vida y la muerte son dos cosas totalmente separadas. Y que él es como la luz y las tinieblas. No hay relación alguna entre Yeshua y Satanás, como dice 2 Corintios 6, 14, 15, por allí, donde dice que no hay ninguna relación entre Yeshua y Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre el templo de Dios y los ídolos. Miren lo que dice aquí: Herodes y las autoridades malvadas mataron al justo, pero Yeshua nunca mató a nadie. Y podemos atribuir el espíritu de persecución, porque hombres y mujeres quieren libertad de conciencia, a su origen, Satanás. Entonces dice ahí, él es el engañador, el mentiroso, el asesino, acusador de los hermanos. Le encanta ver la miseria humana, se regocija en la angustia al ver a las crueles persecuciones de aquellos que obedecerían a Dios según los dictados de su propia conciencia. Bueno, allí sigue la cita, manuscrito 62, párrafo 64, 1886. Lo importante dice, Yeshua nunca mató a nadie. Si él nunca mató a nadie, significa no solamente cuando estuvo en la tierra, sino en el cielo, aquí en el Antiguo Testamento y también en el futuro. Él nunca va a matar a nadie, porque si él matara, entonces, y dice ahí que nunca mató a nadie, que pensamos que se refiere solo cuando él vino, entonces significa que él cambia, y él dice, oh, yo Yahweh no cambio. Malaquías 3:6. También en Hebreos 13:8 dice, Yeshua el Mesías es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, él no va a decir, mira, yo mataba antes, pero ahora ya vengo y muestro otro carácter que no es el del Padre, y luego me voy a ir, y cuando ya llegue al final voy a matar a otro montón de gente. ¿Dónde queda su palabra de que dice que él no cambia? Debemos entender que Dios se rige por principios, no por sentimientos pasajeros de un momento determinado. Él actúa por principios que no cambian. Aquí en esta otra texto dice, Satanás representa la ley del amor de Dios como una ley de egoísmo. Se aclara que nos es imposible obedecer sus preceptos. Él carga contra el Creador la caída de nuestros primeros padres, con toda la aflicción que ha resultado, llevando a hombres y a mujeres a considerar a Dios como el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Imagínense, Satanás es el que está tratando de hacernos meter en la cabeza que Dios es el autor del pecado, el sufrimiento y la muerte. Entonces dice ahí, Yeshua iba a revelar este engaño. Cuando Yeshua vino aquí, cuando nuestro Salvador vino a esta tierra, él vino a mostrar que todo eso eran mentiras de Satanás. Eso está en el deseo de toda la gente, pero también está en este libro BLJ 55.2. En el deseo de toda la gente 528 dice, si Yeshua hubiera estado en la habitación del enfermo, Lázaro no habría muerto porque Satanás no habría tenido poder sobre él. Entonces vemos que Satanás tiene poder para causar la muerte, ¿no? La muerte no pudo haber apuntado su dardo a Lázaro en presencia del dador de la vida. Cuando Yeshua estaba en algún lugar, nadie allí iba a morir. Si estaba enfermo, se sanaba. Si estaba muerto, iba a vivir. Por eso Yeshua no vino de una vez cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo. Él se quedó allá unos días más para permitir que Lázaro muriera. Y dice aquí que Satanás fue que hizo esa función de matarlo, ¿no? No Yeshua, porque Yeshua no anda en asuntos de la muerte, como nuestro hermano quiere hacer creer que el Dios está detrás de la muerte y de la vida, que Él da la muerte y da la vida. Vamos a ver ese versículo más adelantito para explicarlo. Aquí también cuando Faraón, vemos que se está hablando de que cuando dice que Dios endureció el corazón de Faraón y todo eso, pero eso obviamente que no es verdadero, solamente que es un lenguaje donde la Biblia se usa
es un principio ahí en la Biblia donde ella usa un lenguaje que le atribuye a Dios lo que Él permite. Esa era la mentalidad de la gente en el pasado y Dios lo permitía porque en su amor y misericordia sabía que estas personas no iban a entender bien si Él les decía, mira, esto es causado por Satanás, esto es causado por Satanás, Satanás hizo todo esto. Entonces la gente con estas ideas que tenían de adorar a algo poderoso que fuera la lluvia, el sol, todo lo de la naturaleza que era poderoso, iban a querer adorar a Satanás. Si Satanás es poderoso y puede realizar todas estas cosas, entonces vamos a adorarlo a Él, porque él no nos va a prohibir nada que nos guste y nos va a ayudar porque tiene poder. Entonces nuestro Padre, en su amor y misericordia por estas personas que no entienden, decía, mira, tírenme la culpa a mí, no importa, con tal que ustedes no adoren a eso, y aún a pesar de eso, se iban tras dioses ajenos. Imagínense la mentalidad de estas personas tan ciegas y duras de corazón. Aquí en esta cita ella está diciendo, queremos que todos comprendan cómo se destruye el alma. No es que Dios envíe un decreto según el cual el hombre no será salvo. No arroja ante los ojos una oscuridad que no pueda ser penetrada. Pero el hombre al principio resiste la impresión del Espíritu de Dios y habiendo resistido una vez, es menos difícil hacerlo la segunda vez, menos la tercera, y así sigue un camino descendente, ¿no? Luego viene la cosecha que se recogerá de la semilla de la incredulidad y la resistencia. Oh, qué cosecha de indulgencia pecaminosa se están preparando para la cosecha. ¿Okay? Entonces, el hombre mismo cuando rechaza los avances del Espíritu de Dios, empieza a quebrantar su ley y hace que se formen huecos, boquetes en la pared, donde Dios tiene su protección y ahora Satanás tiene acceso. Llega un momento en que ya Dios no puede protegerlos más, ¿okay? Y quedan en las manos total de Satanás, pero no porque Dios quería eso, sino porque ellos no quieren estar con Dios, quieren salirse. Él no tiene más remedio que soltarlos porque Él no puede obligar a nadie a que haga lo que Él desea a la fuerza, ¿ok? Dios no utiliza la fuerza como la utiliza Satanás para mantener a la gente bajo su control. Ahora, ¿cuándo o cómo ocurren los juicios de Dios? Veamos cómo se le mostró esto a Elena G. White. Ella dice, cuando se haya completado la obra del sellamiento, entonces Dios dirá a los ángeles, no lidiéis más con Satanás en sus esfuerzos por destruir, dejadlo, que manifieste su malignidad sobre los hijos de la desobediencia, porque la copa de la iniquidad de ellos está llena. Cuando esa copa se llene, ya Dios no podrá seguir protegiendo a su pueblo. Eso siempre ha ocurrido en el pasado, ocurre ahora y ocurrirá al final. Entonces allí cuando ya Dios los deje en el poder de Satanás, entonces van a venir todas estas plagas finales. De una vez se va a envolver esta tierra en una catástrofe inimaginable. ¿Por qué? Porque Satanás se va a tener acceso libre, sin control, para destruir y hacer todas estas cosas. Dice aquí, esta otra cita, dice, cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor, Satanás, comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. 3MR, la página 314, 1897. ¿Okay? Si alguno desea esta cita me puede decir, yo se las mando sin ningún problema. Solo que vamos aquí un poquito rápido porque el material es muy largo y no vamos a poder leer todas estas citas tan tremendas. En el manuscrito 17, 1906, ahí dice, al final dice, al final permitirá que los instrumentos destructores de Satanás predominen para destruir. Como ya hemos estado diciendo, eso es lo que va a ocurrir. Aquí en manuscrito 14, manuscritos 3, 1883, dice lo siguiente. Eso también está en Eventos de los Últimos Días, página 246. Y dice lo siguiente, se demostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. O sea, Elena G. White recibe esta visión, Dios le muestra cómo van a venir los juicios de Dios para que ella pueda ver bien y sepa, porque ella no sabía esto, si no, no se lo hubiera mostrado. Él le muestra y dice, mira,
te voy a mostrar cómo es que sucede esto realmente, estos juicios, para que la gente sepa. Tienen que escribir eso. Entonces ella dice, se me mostró que los juicios de Dios no vendrán sobre ellos directamente, sobre los malignos, ¿verdad? Sobre los malos, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige y reprende y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que están sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independiente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Imagínense, hermanos, tremendísimo, terrible, cómo es que ocurre esta cosa, cómo Dios no tiene ya más remedio que dejar a la persona sin protección para que reciba el resultado de su conducta, de su elección. Ahora, ¿cómo es la justicia de Dios y la falta de justicia de Satanás? Satanás dice que Dios no perdona y que todo pecado debe tener un castigo. O sea que en el cielo, miren lo que dice aquí, deseado toda la gente, página 739. Al iniciarse el gran conflicto, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia era incompatible con la misericordia y que si se quebrantaba la ley, sería imposible que el pecador fuera perdonado y todo pecado debe recibir su castigo, insistía Satanás. Y si Dios perdonara el castigo del pecado, no sería un Dios de verdad y justicia. Entonces, miren, esta es la justicia de Satanás. Por eso algunas veces nosotros no entendemos la justicia de Dios y le atribuimos la justicia de Satanás, se la atribuimos a Dios. Pensamos, oh, Dios tiene que castigar al pecador, no puede ser que Dios perdone. Eso es lo que estamos diciendo. Al final todo el mundo tiene que pagar por lo que hizo. Y es verdad que todo el mundo va a pagar. No estamos diciendo aquí que no van a pagar, pero lo que estamos diciendo es que no va a ser porque Dios le descargue una lluvia de fuego ahí y lo tira al infierno, y muchos, los católicos creen que va a ser por un infierno sin fin. Los adventistas piensan que nada más va a ser por un ratito. Entonces piensan que es una gran cosa pensar que Dios no te va a dejar sufriendo por mucho tiempo, que eso sí es falso, pero que te va a matar en un ratito, eso sí es verdadero. ¿En qué cambia eso, el carácter de Dios, de que Él mate? Eso no lo cambia, hermanos. La justicia de Dios no es matar y destruir a los que no quieren obedecerle. Eso sería igual que los tiranos de la tierra que castigan y destruyen a los que no quieren hacer su voluntad. La justicia de Dios es hacer lo correcto. Y para Él hacer lo correcto es mostrarle misericordia al pecador que responde a sus llamados al arrepentimiento y dejar que... Y si el pecador no quiere hacerle caso a esos llamados, entonces Él lo deja a que reciban el fruto de sus decisiones. ¿Ok? Entonces, la justicia de Dios no es darle un pago al pecador y matarlo al final. La justicia de Dios es mostrar misericordia. Ahorita lo vamos a probar con algunos textos claros más adelantito. Y donde esta justicia de Dios se muestra como haciéndole el bien a alguien. O sea, hacer justicia a la viuda, hacer justicia al menesteroso, hacer justicia al huérfano, al que no tiene. La justicia de Dios no es castigar al pecador, hermano, esa es la justicia de Satanás. Satanás decía que todo pecado debe ser castigado y que Dios no va a perdonar. En eso basó su concepto de justicia, pero esa es una justicia falsa. Esa es la justicia de Satanás. Cuando nosotros creemos que Dios es igual a los de la tierra, donde toda persona que comete un pecado va en un proceso legal y al final se da una sentencia, esa es la idea que tenemos de juicio, ¿no? Humanamente hablando, esa es la justicia. Pero para Dios esa no es la justicia. La justicia de Él es mostrar misericordia al pecador para que se arrepienta. No importa lo que haya hecho, Dios lo puede perdonar. Y si no quiere, ¿cuál es la justicia de Dios para el que no quiere? Dejarlo que reciba las consecuencias de su decisión. ¿Cuál es la consecuencia? Que queda desprotegido, Satanás lo agarra, lo va a matar ahora,
Pero al final, el mismo pecado dentro de ellos le va a causar la muerte. Dios no puede hacer más nada si el pecador no quiere ser perdonado. Y ahí se muestra su grande amor y misericordia y su carácter, donde siempre la misericordia y la justicia van juntas. En eso que estamos diciendo, allí la misericordia y la justicia van juntas. Pero si nosotros decimos que no, al final solo va a ser la justicia, entonces obviamente que ahí se divorcia la justicia de la misericordia, y eso no es verdad. En ningún momento Dios hace que su justicia y su misericordia se separen. Aquí el hermano también habla de las serpientes que envió ya en el tiempo de Moisés en el desierto, y él piensa que, obviamente él dice, y eso está correcto, que no fue Dios que creó las serpientes para mandárselas a Israel, ¿verdad? Pero que a las finales Dios estuvo envuelto y quitó el cerco protector, y obviamente pues las serpientes entran, pero la idea aquí que él está dando es que si la Biblia dice que Dios mandó las serpientes, entonces no debemos tomarlo esto de otra manera, sino que pensar, bueno, Dios las envió, porque Él es el supremo, Él es el que está soberano de todo, y Él manda a los animales y todo. Y eso es una verdad mezclada con mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente que las serpientes estaban allí, pero lo que debemos entender es cómo ocurren las cosas para que podamos comprender el carácter de nuestro Padre Celestial. Estas serpientes estaban allí todo el tiempo, pero no entraban al campamento de Israel. ¿Por qué? Porque los ángeles de Dios las mantenían fuera del campamento para que no entraran. Pero cuando este pueblo se pone a rebelar contra Dios y a murmurar y a acusar a Moisés y a Dios de todo lo que les está pasando, obviamente ese espíritu de ellos hace que Dios ya no pueda seguirlos ayudando, y Dios quita su protección. Los ángeles ya no protegen, y las serpientes de una vez ellas naturalmente se meten para allá. No es que Dios está llevando a las serpientes que entren, sino que esa es su cosa natural de ellas. Y obviamente Satanás, que también quiere que las serpientes piquen a estas personas y se mueran, porque eran serpientes venenosas, muy, muy terribles, venenosas, que no había forma de sanarse posible con métodos humanos. Entonces, Dios tiene que dejarlos a su suerte, porque ellos no quieren nada con Él. Lo están acusando, lo están tratando de mostrar que Él es el culpable de que les esté pasando todas estas cosas, y Dios pues tiene que dejarlos. No puede seguir protegiendo a alguien que no quiere ser protegido. Así que es falso e irresponsable pensar que Dios dirige estas serpientes para que entraran y mordieran a los israelitas. ¿Por qué? Porque sería entonces un Dios vengativo. Si te portas mal, te castigo. Y eso no es lo que Dios hace. Dios no anda castigando a nadie. Él solamente deja que las leyes que Él ha dejado de la siembra y la cosecha, las leyes de la causa y el efecto, hagan su función en la persona. Así como la ley de la gravedad, que si uno se tira de un edificio, Dios no va a cambiar su ley para salvar a esta persona y que no se dé un golpe abajo. Si una persona desobedece las leyes de la salud y empieza a comer de todo lo que se encuentre por allí, y empieza a fumar y a trasnocharse y a hacer líos con su salud, ¿qué le va a pasar? Se va a enfermar y se va a morir pronto. No es que Dios quiere que se muera, ni le está causando nada de eso. Es la misma consecuencia de transgredir las leyes de la salud. Y aquí, cuando nosotros transgredimos las leyes de Dios, eso es lo que pasa. Nos estamos quitando ese cerco protector que el Padre tiene alrededor de sus hijos. Esos mandamientos de Dios son como el cerco protector. Cuando usted lo transgrede, se hace una brecha y Satanás puede entrar y causarnos aflicción, ¿no?
Además, nosotros debemos entender que no todo lo que la Biblia dice debemos tomarlo literalmente. Hay muchas cosas en la Biblia que son profecías, otras que son parábolas, otras son simbólicas. No todo lo que está diciendo ahí podemos tomarlo, por eso tenemos que investigar la Biblia, debemos que comparar todos los versículos que hablan de un tema y no solamente tomar el que yo deseo que diga lo que me conviene, sino que debemos tener un amplio criterio y poner todos estos textos que hablan del tema para que podamos entender. Si no hacemos eso, vamos a caer en el error. ¿Ok? Aquí vemos también que hay un método que Miller implementó. Es una historieta larga, pero en resumen, Miller implementó un método para estudiar la Biblia y la hermana Elena G. de White lo recomienda. Tiene como 14 puntos o 15 puntos que se deben seguir, que él siguió y le ayudó a conocer la verdad, porque él se había vuelto medio incrédulo, porque veía que había cosas en la Biblia que se contradecían y que no eran verdaderas supuestamente. Entonces él, después de un tiempo determinado, empezó a estudiar la Biblia y llegó e implementó este método, y Elena de White lo recomienda para que nosotros podamos encontrar la verdad. Cuando hay en la Biblia eventos como este que dice que Dios mató o que Dios mandó a matar y toda esta cosa, pero el Hijo viene acá a la tierra y dice, mira, yo cuando Santiago y Juan le dijeron, Señor, manda fuego del cielo, y él que le dijo, ustedes no saben de qué espíritu están hablando, ese espíritu no es el mío, ese es el espíritu de Satanás que ustedes quieren que mate a personas. Yo no ando en esto de matar a nadie. En su vida entera él no mató a nadie, como leímos la cita. Cuando le trajeron a la mujer en adulterio, ¿qué hizo él? No acusó a nadie, mira, se escribió en el suelo. Él no vino a mostrar un Dios que mata y destruye, y él vino a mostrar todo el carácter del Padre. Todo lo que Yeshua mostró, así es el Padre. No hay nada que él importante para nosotros acerca del carácter del Padre que él no haya mostrado. Así que si Dios hubiera matado en el pasado y él viene, que era el mismo que estaba allá, entonces hubiera matado a alguien en ese tiempo que estuvo aquí. ¿Por qué no mató a nadie? Más bien les dijo, mira, mata a vuestros enemigos, haced bien a los que os ultrajan y os persiguen. Y él mostró con su vida, no solamente en palabras, sino en su propia vida, mostró lo que significa hacer eso, amar a los enemigos. En la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ok? Qué tremendo el ejemplo de nuestro Salvador. Eso es lo que debemos nosotros seguir. Si él no hizo algo, no podemos pensar que Dios ande haciendo eso. Entonces nuestro hermano también dice que Deuteronomio 32, 29, por ejemplo, dice, yo mato y doy vida, ¿verdad? Otras versiones dicen, vete ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces él piensa que estos textos son concluyentes de que Dios mata y él da vida, ¿ok? Pero no pone todos los demás textos que tienen que ver con el asunto. También menciona 1 Samuel 12 y 7, donde Ana dice, Dios mata y da vida. ¿Ok? Y él dice que no podemos tomar una parte real y otra en forma de alegórica, porque entonces obviamente estamos malinterpretando el asunto, ¿no? Pero veamos qué sucede con estos textos donde dice que Dios mata y da vida. Deuteronomio 32, 29. Vete ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, y yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda liberar de mi mano. Debemos tener en cuenta cuando leemos esto, que en este versículo, Dios no está matando a algunas personas aquí y a otras le está dando vida en otra parte. O sea, no son eventos de matar aquí y dar vida acá. El versículo no está en ese sentido hablando. Más que nada, aquí Dios está revelando un proceso de 2 pasos realizados en el mismo individuo.
O sea, en el mismo individuo, en la misma persona, no que mata a unos allá y le da vida a otros acá, no. En el mismo individuo, Dios revela un proceso de 2 pasos realizados en esa persona. En primer lugar, hay un diagnóstico de la extensión del problema y una revelación de cuán doloroso es. Y en segundo lugar, se proporciona el remedio y la restauración. ¿Ok? O sea que Dios mata, te muestra tu condición real en que estás, pero entonces Él, al tú arrepentirte, Él te va a dar la vida. Por eso es que el bautismo es celebrado como una muerte al pecado, pero una resurrección a la vida nueva. Es en ese sentido en que este texto está diciendo, de que Dios mata y da vida. Siempre va a ir de algo malo a algo bueno. Ustedes ven todas las comparaciones que están haciendo. No hay ningún versículo que diga por sí solo, mira, yo soy el que mato. O que Dios diga, yo soy el autor de la muerte. O que Él diga, yo quito la vida y soy asesino. En ninguna parte vas a oír eso. Este es el único que habla, pero habla en una secuencia, en un proceso de 2 pasos, donde el primero es malo, pero más que nada se está refiriendo a algo espiritual, no algo real. Cuando vamos a ver este mismo proceso en estos otros versículos, aquí en Job 5, 17 y 18 dice, cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido. No desprecies su corrección. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. ¿Podemos entender, hermanos? Vemos cómo este concepto se vuelve aquí más claro en Job, donde dice Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero alivia el dolor. Primero te golpea y luego te cura, ¿verdad? Primero te causa la herida y luego te la sana. Aquí también veamos este otro ejemplo. En Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Yahweh porque él arrebató y nos sanará, hirió y nos vendará. Siempre está esa secuencia en la misma persona. Él hizo esto malo, que aparenta ser malo para nosotros, pero Él lo está haciendo por amor, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición, para luego levantarnos y darnos vida, ¿no? Así también en el Nuevo Testamento Pablo usa esta comparación en 2 Corintios 3:6. Él dice, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Luego en mayor grado en Romanos 6 dice lo siguiente, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con él, con Yeshua, ¿verdad? Creemos que también viviremos con él, sabiendo que Yeshua, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre él. ¿Ok, hermano? Entonces, porque en cuanto murió y el pecado murió una vez por todos, pero en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Yeshua nuestro Salvador. Romanos 6 al 11. Ok, hermano, entonces cuando leemos esos textos que Dios mata y da vida, tenemos que entender lo que está diciendo. En ninguna parte Él está diciendo que Él mata a una persona y ella le da vida a otro. Está hablando de ese proceso que Él hace en una persona de causar al posible cierto malestar para poder entonces dar lo mejor y resucitarlo o darle la vida a una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados. Y más que nada se trata de lo que Dios hace en el corazón de una persona cuando lo saca del abismo donde está y lo lleva a la vida. Aquí el hermano también dice que en Salmos 104, 29 y 30 todos los animales dependen de Dios y que Dios es soberano sobre los animales, Dios mandó la muerte de los animales, sin sangre no hay remisión de pecados. Ok, entonces quiero decirles que Dios no necesita que nadie muera para Él perdonar. Este tema es uno solo en sí mismo, aquí no voy a poder explicarlo
Pero en el cielo Dios perdonó a Lucifer muchas veces, ahí tenemos las citas. Él se rebelaba y eso pasó por un tiempo largo. Y nuestro Padre hablaba con él se arrepentía y otra vez uno lo dejaban allí hasta que al fin ya se decidió totalmente en rebelarse contra Dios. Pero Dios lo perdonó muchas veces. Nadie tuvo que morir para eso. Dios no necesita que nadie muera para Él perdonar. También ya hemos dicho en estos temas que en Historia de la Redención y Apocalipsis 12 nos dice primero en la Historia de la Redención que la mitad estaban con Él. Historia de la Redención 18.1. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes que eran cerca de la mitad de los ángeles y exclamó, ellos están conmigo. Entonces en Apocalipsis vemos que la cola de este dragón arrastró la tercera parte del cielo. O sea que en vez de la mitad, él se trajo solo la tercera parte. ¿Por qué? Porque en el cielo un grupo de estos ángeles, un 16-17%, se cambiaron, se arrepintieron, se fueron del lado de nuestro Padre Celestial. Y entonces por eso Satanás quedó con una tercera parte. Antes era la mitad, casi. Un 48, 49, por ahí vamos a decir. Y entonces, a la final fue la tercera parte. O sea, ese grupo de ángeles que se arrepintieron, Dios los perdonó. No hubo nadie que morir para que él perdonara. Y veamos lo que él dice acerca de los sacrificios. Aquí en Isaías 1:10 al 13 dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Al convocar la asamblea no los puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Ok? En Jeremías 7:22 a 24 dice, porque yo no hablé con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y ahí adelante sigue diciendo cosas de lo mismo, pero Jeremías 7:22 al 24, si usted quiere comprobarlo, en Salmo 51, 16 y 17 dice, yo no quiero sacrificio, dice, no quieres sacrificio que yo los daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y también en Salmo 40, 6 al 8, él dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Etcétera, etcétera. En 1 Samuel 15:22 dice, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Dios no quería esos sacrificios no eran necesarios para que Dios perdonara, pero ¿por qué Dios permite eso y les manda eso en Levíticos y todo esto que hagan esos sacrificios? Antes de seguir, Oseas 6:6 dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que me amen. Que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiere de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y me respeten como su Dios. ¿De qué les servía andar matando a esos animales si ellos seguían con un corazón duro, no transformado, el Espíritu de Dios fuera de ellos? ¿De qué sirve que sacrificaran esos animales? ¿De qué sirve que Yeshua haya muerto en la cruz si las personas no aceptan este sacrificio? Si no permiten que el Espíritu de Él venga a morar en ellos. De nada sirve. El sacrificio de Yeshua solo fue porque el hombre tenía la mentalidad de que Satanás le metió, como vimos allá, la justicia de Satanás es que todo hombre, toda persona que peca debe recibir la muerte. Esa es la justicia de Satanás y él dice que Dios no puede perdonar al pecador y si lo hace, no sería un Dios de verdad y justicia. Así que tiene que haber muerte. Y cuando dicen Hebreos que sin sangre no hay remisión de pecado, eso no lo está diciendo Dios. ¿Ok? Eso es lo que la gente cree, eso es lo que la ley decía, la ley ceremonial, ¿verdad? Una ley que fue dada porque el pueblo no entiende, era un pueblo de dura servicio, un pueblo
sin discernimiento, que estaba en el antiguo pacto, no entendía. Y Satanás le había metido la idea que alguien tiene que morir para que Dios perdone. Entonces, si eso no sucedía, el hombre no iba a buscar perdón porque iba a creer que Dios no le perdonaría. ¿Ok? Entonces Dios dice, ok, ustedes eso es lo que creen. Si no hago eso, el hombre nunca se iba a acercar a Dios porque iba a pensar, no, el Satanás le metió en la mente, si no hacen eso, si alguien no muere, Dios no le va a perdonar. Entonces Dios dice, mira, ese era el plan de la salvación. Dios sabía que Satanás iba a venir con esas ideas y por eso dice, bueno, Satanás va a venir con esa idea, pero nosotros vamos a tener este plan para salvar al hombre. Le vamos a mostrar con estos animales que hay muerte por el pecado, después va a venir el Hijo de Dios a morir. Eso es lo que el hombre cree que se necesita para que Dios perdone. Pero eso es solo una idea del hombre. Dios no necesita que nadie muera para él perdonar. Y aquí lo vemos con estos versículos. Misericordia quiero y no sacrificio. Él lo que quería era que ellos permitieran que el Espíritu de Él morara en ellos y los transformara. Pero ellos no entendían. Todo esto por la falta de discernimiento del hombre cuando está separado de Dios, que no entienden las cosas espirituales. ¿Ok? Nuestro Padre nos ha dado ese libre albedrío que Él quiere que nosotros, en todas sus criaturas, Él le ha dado el libre albedrío para que ellos escojan a quién quieren servir. Cuando el hermano dice que Dios es el autor de la vida y tiene autoridad para quitar la vida y Él decide a quién vive y quién muere, obviamente que es verdad en cierta forma, pero es una verdad a medias. La verdad real es que nuestro Padre desea que todos se salven. Su intención sería que todos pudieran aceptarlo a Él como Salvador personal y permitir que su Espíritu morara en ellos y sacarlos del imperio de las tinieblas y llevarlos a la luz por medio de su Espíritu. Pero las personas obviamente que no todos van a aceptar. Es más, la mayoría no va a aceptar. Y entonces, ¿qué hace nuestro Padre? Él, a pesar de eso, Él podía usar su fuerza y su coerción para convencernos de que nos vayamos con Él, que es lo mejor, pero Él no usa las armas de Satanás. En el carácter de Dios no hay lugar para la coerción, la fuerza. Nada es por la fuerza. ¿Ok? Dios ha dado libre albedrío para que el hombre decida libremente a quién quiere servir. Y si yo decido irme en contra de Él, no es Él el que me va a matar, porque entonces sería contrario a sus principios. ¿Cómo Él nos va a dar libre albedrío? Es como si un padre le dice a un hijo, mira, tú tienes el libre albedrío para escoger lo que tú quieras. Pero si te vas por aquí, que es que ese no me gusta a mí, te voy a castigar. Entonces, ¿para qué le da libre albedrío en primer lugar? Nuestro Padre no tendría sentido que nos diera libre albedrío, entonces que nos castigue por no seguir lo que Él quiere. ¿No ven ustedes eso, hermanos? Por eso hay tantos ateos que no pueden entender esto de Dios y creen que el Dios que estamos adorando es un Dios malo y perverso y tirano, y por eso mucha gente no quiere ir a Él, porque se ha presentado un evangelio falso. Y vemos aquí en esta cita, ya casi vamos terminando, dice, entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y liberará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con Él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás la raíz y sus seguidores las ramas. Y más adelante dice, entonces no será el malo y contemplará sobre su lugar y no parecerá. Serán como si no hubieran sido. Entonces aquí miren esto, noten esto muy importante aquí. Este no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia ciegan lo que han sembrado. Dios es la fuente de la vida y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Yeshua dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. Dice, Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él
se colocan de tal manera que en desarmonía con Dios, que la misma presencia de Él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. O sea que ese carácter de amor, que es algo tan tremendo y que le causa un placer grande a los que tienen el Espíritu de Dios, es un fuego consumidor para los que tienen pecado en ellos. La gloria de aquel, o sea, la gloria de Dios, que es su carácter, un carácter de amor desinteresado tan grande, que cuando el pecador, que es orgulloso, que es egoísta, que es celoso, que tiene todos estos atributos satánicos, se encuentra frente a frente con ese carácter tan maravilloso del Padre Celestial, le causa eso internamente, esa angustia, y lo que le causa va a ser la muerte. Así como Yeshua murió en la cruz, el corazón le explotó de la presión, de la agonía mental. Dice ayer a toda la gente que él ya no sentía los maltratos físicos de los latigazos que le habían dado, nada de eso, porque la angustia mental que tenía era mucho más grande, y eso sucede, que usted lo puede experimentar cuando usted está teniendo un dolor de algo y viene otro dolor más fuerte, este otro ya queda eliminado. Y así sucederá con los impíos al final. No pensemos que porque Dios nos manda ese fuego de verdad, como se imagina la mayoría, ya será que el pecador va a pasarla bien y que Dios es amor y que no va a sufrir. Va a sufrir más, pero va a ser una agonía mental. Va a ser un quebrantamiento del corazón mental. Cuando Yeshua estuvo en el Calvario, antes del Calvario en el Getsemaní, él dice que botó gotas de sangre, se le rompieron los vasos capilares de esta área y su corazón empezó a sentirse mal, en una angustia, pero por eso Dios mandó ángeles para que lo vinieran a ayudar a fortalecerlo, para que pudiera llegar más todavía y el universo entero pudiera ver la maldad de Satanás. Pero lo que queremos decir es que si ese ángel no hubiera venido, él hubiera muerto de esa angustia allí en el Getsemaní. Y así que van a morir los pecadores al final. Aquí vamos a leer estas últimas citas, 3 citas para terminar. Deseo a toda la gente, página 17:2. Pero no fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte del Hijo de Dios. Ese clamor pronunciado con grande voz en el momento de la muerte, el raudal de sangre y agua que fluyó de su costado, declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Yo no sé si puede haber algo más claro, hermano. Él no murió porque el Padre le mandó un fuego y lo destruyó como se piensa que va a hacer a los impíos. Murió por ese quebrantamiento del corazón, por esa angustia mental causada por el pecado que estaba llevando sobre sí. ¿Cómo murieron los impíos? Deseado a toda la gente, página 701. Dice, Yeshua sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Ok, ahí sigue más adelante, pero en la Review and Herald, 4 de septiembre del 1883, dice, los que rechazan la misericordia tan libremente ofrecida, aún tendrán que conocer el valor de lo que han despreciado. Sentirán la agonía que Yeshua padeció en la cruz para comprar la redención para todos los que la recibirían. Hermanos, no estamos diciendo que el pecador va a pasarla bien al final, y que porque Dios es amor y misericordia no va a sufrir. Va a sufrir más que si le cayera ese fuego. Este fuego interno de angustia mental por el pecado que está allí al estar en presencia del Padre y del Hijo, le van a causar esa angustia tan grande que sintió el Hijo de Dios. Esa angustia, entre más pecados tenga, va a ser más grande, ¿no? Entonces, nuestro hermano pues ya decía que el pecado y la justicia no son seres, no son personas para que nos causen la muerte y la justicia nos dé la vida.
Pero eso no tiene que ser así, hermano. Nosotros sabemos que el pecado es comparado con un cáncer. El cáncer no es una persona, pero el cáncer causa la muerte de los que la tienen. Eso es como para ejemplificar más o menos el efecto del pecado. El pecado no es una persona, obviamente, pero el efecto que tiene en el corazón humano es que lo separa de la vida. Porque Dios no puede estar conectado con alguien que tiene pecado. Así que alguien que peca y está sin arrepentirse y sin buscar a Dios, se separa de Él. Y separarse de Él es la muerte. No nos morimos ahora porque el Hijo está dándonos la vida a pesar de que estemos en pecado. Cuando Adán pecó, si el Hijo no se hubiera puesto de una vez allí para unir a los vivos con los muertos, al Padre con nosotros, hubiéramos muerto de una vez, porque el Espíritu de Él es el que nos da vida. El que tiene el Espíritu de Dios tiene vida, por eso, porque ese es el Espíritu que ahí es donde está la vida de Él. Y entonces, ¿qué pasa? El pecado no puede convivir con la justicia de Dios, con su presencia. Entonces se separa y va a haber muerte de una vez. Por eso Satanás tampoco se murió. No es que Satanás tenga vida en sí mismo. Si Dios lo hubiera dejado en su forma natural, él hubiera muerto de una vez apenas Satanás se salió de la presencia de Dios. Pero no, nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, Él está dando vida a estos ángeles, a Satanás, a todos nosotros los pecadores, para que ¿qué? Con la intención de que el hombre se arrepienta. Con Satanás ya no se va a arrepentir, no porque Dios no lo perdone, sino porque él mismo ya no quiere y cada día más se separa más y más y más y es más grande el odio que siente, así que él nunca va a venir a buscar perdón. Entonces pensamos, oh, Dios ya no lo va a perdonar a Satanás. No es si dijéramos o pensáramos de esa forma, entonces significaría que Dios, su misericordia, entonces no es para siempre y que tiene límites. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Y Él estaría dispuesto a perdonar a Satanás si Satanás se arrepintiera, pero Satanás no lo va a hacer. De eso podemos estar totalmente seguros, porque Dios ya le mostró todo lo que tenía que mostrarle. No hay nada más nuevo que Él le pueda mostrar para hacerlo cambiar de opinión. Por eso es que Satanás no tiene perdón o no tiene chance de salvación. No porque Dios se le terminó su misericordia, sino porque Él no va a pedir perdón, ni sus ángeles tampoco. Y la mayoría de la gente aquí también se va a perder por eso. ¿Ok? Así que hermanos, en esto ya vamos a ir terminando entonces aquí. Pero debemos entender entonces que no hay relación entre la luz y las tinieblas, no hay relación entre Yeshua y Belial. Dios no puede fallar a su palabra. Y por eso les voy a dejar, vamos a terminar con estas 5 cosas. Que los que creen que Dios mata y destruye, no van a poder contestar. Tengo 17 preguntas que a los que desean se las envío. Estamos dando $500 si ustedes las contesta alguna de ellas, aunque sea. Hasta el momento nadie ha contestado. Pero estas 5 cosas por las cuales Dios no puede matar y destruir. La primera, Dios no cambia. Estos son principios de Él. Dios no cambia. Si Él mató si no mató en el cielo, luego mata en el Antiguo Testamento, luego no mata cuando el Hijo viene aquí a mostrar el carácter del Padre, luego va a matar al final. Significa un Dios que va así en una forma de estos aparatos de montaña rusa, ¿no? Y Dios no cambia. Él no cambia su carácter. Así que por eso podemos decir que Dios no va a matar a nadie. La segunda cosa es, la ley es el reflejo de su carácter. Y si la ley dice no matarás, ¿cómo es que él va a ir en contra de sí mismo, de su propio carácter, para matar a la gente? No puede él ir en contra de sí mismo. ¿Qué dice él? Todo el que va en contra de un reino que vaya en contra de sí mismo va a caer, va a perecer. ¿Ok? La tercera cosa,
El testimonio que el Hijo vino a dar es el testimonio más alto y más fidedigno del carácter de Dios. Y el Hijo no mató, leímos allí, el Hijo no mató a nadie. Manuscrito 62 de 1883, algo así. ¿Ok? Entonces, si el Hijo no mató a nadie, vino a mostrarnos que Él no es un Dios que mata. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a tener un modelo que mate? Tenemos que matar como Él. Si pensamos que Dios mata, entonces también tenemos que hacerlo como Él. En ninguna parte le ha dicho, mira, yo soy el único que puedo matar, ustedes no pueden. ¿Dónde hay un versículo que diga eso? La cuarta cosa es, Dios y Satanás no pueden andar en acuerdo de nada. Si Satanás mata, porque tenemos pruebas de que Satanás ha matado allá con Job y en otras ocasiones y en el futuro, Satanás va a matar mucha gente. Entonces, si Dios mata y Satanás mata, entonces significa que los dos andan en el mismo negocio. Son amigos, aunque no quieran, o por lo menos se identifican con sus acciones. Pero ¿qué dice la Biblia? 2 Corintios 6, 14 y 15. No hay relación entre la luz y las tinieblas. No hay relación entre Yeshua y Belial. ¿Ok? No podemos estar mezclando las dos cosas. Dice Santiago que de la misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada o agua amarga. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios mata y da vida? Eso no tiene sentido, hermano. Y bueno, ya explicamos ese versículo, que no es algo separado aquí y acá, sino que es el proceso en una misma persona lo que está hablando allí. La quinta cosa, el Espíritu de Dios, vemos que tiene un fruto del Espíritu. Los que tienen ese Espíritu de Dios, que es la presencia de Él, que es Él mismo morando en el creyente, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que produce una persona que tiene el Espíritu de Dios, porque eso es lo que está en el Espíritu de Dios, en Dios mismo. Ahora, ¿puede una persona que tiene el Espíritu de Dios tener ganas de matar a otro, de destruir a otro? ¿Dónde está eso en los frutos del Espíritu de Dios? Obviamente que no. No hay ninguna cosa relacionada con matar y destruir en el fruto del Espíritu. En cambio, en el fruto de la carne, sí hay. Hay uno de los frutos de la carne, en una de las versiones dice homicidio, además de todo lo demás. Entonces, ¿qué significa? Que el homicidio viene por el fruto de la carne. ¿Y de dónde viene el fruto de la carne? Del pecado, de Satanás, de estar separados de Dios. Eso es lo que produce el fruto de la carne, no el fruto de Dios. Así que estas 5 cosas, con esas 5 cosas, no sé si alguien pueda rebatir eso. Por eso si alguien desea las preguntas, también se las enviamos para que las conteste, ¿ok? Y se gane $500, pero obviamente en la Biblia no hay, ni en el Espíritu de Profecía va a encontrar eso. Así que nuestro Padre los bendiga a todos, que podamos avanzar en el conocimiento de su palabra, que podamos conocer mejor al Padre, al Hijo, que podamos reflejar ese carácter del Padre y del Hijo en nosotros, y que nuestro Padre pues esté con usted y los ayude en este proceso de la transformación de su vida. Feliz sábado para todos.